momentito la palabra a don Rafael Tornini para que terminemos este acto de inauguración. Inmediatamente se celebre la conferencia. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al ilustrísimo Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo, por habernos recibido, al magnífico Gabriel Pérez Alcalá, que es rector de la Universidad de Loyola, los cuales nos han invitado a poder exponer nuestro proyecto, que digamos que cuando nos buscaron en el mes de julio, más o menos, el amigo Borja nos ha buscado diciéndonos si nos interesaba venir a presentar el proyecto que estábamos llevando a cabo para el Laudato Si. Es un honor poder contarles un poco lo que estamos haciendo, porque el objeto de este proyecto es difundir un sistema de trabajo que es como decíamos antes, es la cura y el cuidado de la casa común, que es el punto fundamental del Laudato Si. Estamos poniendo en acto lo que ha escrito el Papa en la encíclica, y vemos que los resultados vienen afuera, así que es muy importante. Bueno, les contaré más un poco dentro de poco tiempo lo que hemos hecho más de los detalles, y agradezco a ustedes que presencian la conferencia, y a todos. Invitamos a... Mi nombre es Borja Martín, yo soy el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola. Estoy encantado de estar esta tarde, don Manuel, deán presidente, señor rector magnífico, querido Gabriel, querido alcalde, muchísimas gracias por su presencia, canónigo, autoridades, amigos, compañeros de Loyola. Bueno, estamos esta tarde para realmente pues poder abordar en el sentido y en el marco del Festival Flora con una profundidad que fue aquella invitación que, cuando estuvimos viendo la posibilidad de entrar conjuntamente en el apoyo del festival, hablábamos de darle una mayor trascendencia y un sentido de ecología y sostenibilidad, el mismo que queremos darle de manera transversal a todas las actividades que hacemos en la Universidad Loyola. Esta tarde me toca a mí ser el moderador, y además de Rafael Tornini, que bueno, no solamente es que sea conocido como el jardinero del Papa, sino que es el director de todo el servicio de sostenibilidad de Giardini y Ambiente del Estado del Vaticano. Contamos también con una persona muy especial, a mi izquierda, con Juncal Guevara, que también cuando vimos que poníamos en marcha esta iniciativa, queríamos también invitar a nuestra nueva Facultad de Teología de la Universidad de Granada, que se ha incorporado en el proyecto de Loyola. No es nueva, tiene más de 100 años, pero ahora ya se ha unido a la Universidad Loyola, y queríamos también de esa manera pues poder tener un guiño, una mirada también de mayor trascendencia hacia Sagradas Escrituras, y también con alguna vinculación que Juncal nos contará con la propia ciudad de Córdoba. Bueno, por presentar, voy a comenzar primero por Juncal Guevara, que ella es la que va a hacer el prólogo a Rafael Tornini. Ella nos dará un prólogo que se llama Un jardín cultivado nos espera. Miren, Juncal Guevara es licenciada en Derecho, doctora en Teología, su especialidad es la Teología Bíblica, catedrática del Departamento de Teología de la Universidad Loyola, profesora de Pentateuco, libros históricos, historia y arqueología del Israel antiguo. Ella es miembro del proyecto de investigación, transmisión y recepción de la Biblia, textos e iconografía, y de la Asociación Bíblica Española. Juncal, tienes la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Borja. Ilustrísimo señor don Manuel Pérez Moya, deán presidente del Cabildo Catedralicio de la Iglesia Catedral de Córdoba, excelentísimo señor alcalde de Córdoba, excelentísimo y magnífico señor Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola Andalucía,
señor don Rafael Tornini, director de Jardines y Medio Ambiente del Estado Ciudad de la Ciudad del Vaticano. Estimados amigos y colegas, la vocación del profeta Isaías ha quedado incluida en la redacción final del libro en el capítulo 6, del que procede la cita con la que quiero introducir este pequeño prólogo, prologando eso que los especialistas suelen llamar el libro del Emmanuel. Este libro recoge una colección de textos entre los capítulos 7 y 12 que invitan a confiar radicalmente en Dios y en que Dios salvará al reino de Judá y a la dinastía de David en medio del conflicto internacional creado por la guerra siro-efraimita. La llamada del profeta tiene lugar en torno al año 739 a.C., coincidiendo con la muerte del rey Ocías, y ocurre en un contexto de ruina, ruptura y desolación, cuya imagen más expresiva es un suelo devastado y baldío. Y estoy citando el verso 11. La referencia al suelo, al polvo, en hebreo, Adamá, conecta a los oyentes casi inmediatamente con el relato de la creación que encontramos en el capítulo 2 del libro del Génesis, donde el suelo de polvo constituye el pavimento del jardín en el que Dios colocó al primer ser humano, el Adán, el terrícola formado precisamente de barro polvo. Si en Génesis 2 ese jardín pavimentado con polvo barro era un lugar habilitado y escogido por Dios y así regalado al ser humano, un lugar para cultivar y hacer fructificar, un lugar fértil regado por manantiales y ríos subterráneos y un lugar de gran belleza con árboles de propiedades sobrenaturales, sin embargo, en el momento de la vocación de Isaías, la torpeza política de sus gobernantes, su ambición y la falta de confianza en Dios como Señor de la historia habían sembrado la esterilidad y la devastación en el suelo polvo de la historia del Israel del momento. Así, el momento convulso en el que se produce la vocación del profeta nos recuerda una vez más que en la Biblia el jardín, llamado a veces jardín del Edén, de Edén o jardín de Dios, es siempre el escenario de la historia, el lugar en el que discernir y tomar decisiones, el lugar de la fraternidad, que es el encuentro de un otro como yo, de barro y de mi costilla, el lugar en el que el Dios creador y su imagen, el ser humano cultivador, se encuentran y propician que la vida, toda clase de vida, se multiplique, que la cultura se desarrolle y que la belleza se reencante. Este jardín, a diferencia del escenario de la creación en el capítulo 1 del libro del Génesis, que es un escenario infinito, cósmico, es aquí en el capítulo 2 un lugar delimitado, un tiempo y un espacio concreto, un terruño que cuidar y cultivar, un lugar para transformar, espacio privado, retirado de la mirada curiosa, lugar de silencio y descanso, como los jardines de Córdoba. Ahora bien, este jardín, que nunca es un pasado que perdimos, sino un futuro por conquistar, es también campo de batalla, escenario de rendición, espacio de traiciones y reproches, suelo baldío, o como mucho, y así se dice en el capítulo 3, verso 18, un huerto de espinas y abrojos. Y así, no extraña que el jardín sea, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, el escenario de un amor que plenifica a los amantes, un amor fecundo, un amor que ambos cuidan con los versos que se dirigen y los gestos que se prodigan. Pero tampoco sorprende que el profeta Ezequiel en el capítulo 28, al rey de Tiro, lo demuestre expulsado del jardín de Dios, un jardín adornado con toda clase de piedras preciosas, del que es expulsado precisamente como consecuencia de la corrupción que durante su gobierno instaló en todas las estructuras de su reino,
posiblemente, y así se denuncia, llevado de la ambición de riquezas y lujo. Esta ambigüedad del jardín escenifica las contradicciones de la historia, la personal de cada individuo y la de los pueblos. Historia de corrupciones, envidias y rupturas. Historia de explotación. Historia de contaminación de la tierra y de los seres vivos. Historia de la degradación del medio ambiente. Polvo de tierra que se abre, como se dice en el relato de Caín y Abel, para recibir la sangre del hermano asesinado. Pero el jardín huerto también se proclama en la Biblia como escenario de la historia de la salvación, lugar de la gracia y el perdón de Dios, de la gratuidad del amor mutuo, del cuidado del suelo y todo lo que produce, paraíso de oportunidades. Y de esta manera, en el jardín huerto de los Olivos, donde caen los discípulos, Jesús se sostiene abandonándose en Dios. En el jardín experimentará la salvación el ladrón arrepentido. En el jardín, María Magdalena se encontrará con su Maestro. Y en el jardín de la Nueva Jerusalén, paraíso de Dios, los vencedores volverán a comer del árbol de la vida. Todos estos apuntes bíblicos nos hacen recordar muchas palabras, pero recuerdo hoy unas de Juan Pablo II en una catequesis sobre el Salmo 148, en la que él invitaba a trascender una ecología meramente física, atenta a tutelar el hábitat de los distintos seres vivos, en favor de una ecología humana, aquella, decía el Papa, capaz de hacer más digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las futuras generaciones un ambiente que se acerque más al proyecto del Creador. Tiene, por tanto, mucho sentido que la Iglesia de Córdoba, y en Córdoba, ciudad de jardines, que está representada aquí hoy por el deán presidente del Cabildo de la Catedral y por el rector de la Universidad Loyola Andalucía, una universidad promovida e inspirada por la Compañía de Jesús, participe en este festival Flora 2021. Contemplar los patios y los jardines de Córdoba nos introduce en el misterio de un Dios que desde el origen pisó el jardín, encomendó su cuidado al ser humano e inauguró una historia de belleza, comunidad y fecundidad. En definitiva, una historia de salvación. Pero evocar los jardines en los que está enclavada la sede de Pedro, los jardines que cuida don Rafael Tornini, nos exhorta además a avivar el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, que es una frase que está en los ejercicios de San Ignacio. De manera que disfrutemos todos de Flora 2021. Vayamos a la tarea del reino de Dios en la historia, porque un jardín cultivado, esa es nuestra tarea. Muchísimas gracias, querida Juncal. Creo, don Manuel, que el sentido que queríamos darle también de profundidad y espiritualidad ha sido perfectamente situado por Juncal. Muchas gracias por la belleza de tus palabras y por la profundidad de las mismas. Bueno, a continuación va a tener la palabra Rafael Tornini por dar una idea, una aproximación un poco biográfica, decir que él es argentino, del sur, de Buenos Aires, de Río Negro, y es una persona que, bueno, ha sido multifacético tanto en su formación como en su experiencia profesional. Básicamente, y su currículum es extensísimo, pero lo que se ve ha sido sobre todo una dedicación, un cariño por los detalles en todas las obras civiles las cuales ha hecho. Él tiene una gran experiencia en proyectos de ejecución de obra civil, de temas de ingeniería y tecnología, y también fue, antes de entrar en el Vaticano, una persona experta en el ámbito de las marcas de lujo, de los grandes hoteles de la familia Ferragamo en Florencia,
Cartier, en Milán, y de tantos proyectos que ha hecho, y ese amor por los detalles fue lo que lo llevó al Vaticano, y luego a partir del año 2017, cuando el responsable de jardines se jubilaba, le ofrecieron desde la gobernatura, que es el gobierno del Estado de la Città del Vaticano, le ofreció la posibilidad de ser el director de Giardini y Medio Ambiente, que sería el puesto que actualmente ostenta. Él no solamente es que sea el jardinero del Papa, sino que también es el director y el responsable de todo el modelo de sostenibilidad que el Estado Vaticano ha puesto en marcha siguiendo la inspiración del Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Sin más, Rafael, tienes la palabra y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias Juncal por el documento, que es muy interesante, y como se ve, el jardín es el punto, es el inicio de la salvación. Puedo, ok. Por eso el Laudato Si, el Papa Francisco, insiste mucho en curar y la casa común, y nosotros, como decía antes, estamos tratando de poner el ejemplo para lo que ha escrito. Bueno, lo que vamos a tratar hoy es un poco el proyecto que hemos realizado, estamos realizando, y está en constante evolución, porque es un proyecto que no termina nunca, no puede terminar nunca, porque los acontecimientos nos hacen que sea un proyecto siempre más ambicioso, más trabajado, con más cuidado, para poder llegar a la perfección. Y como decía antes, la cosa importante es difundir lo que estamos haciendo para que sea como ejemplo para todas las ciudades, jardines privados, en Córdoba en particular los patios, todo el sistema de flora también, que es muy importante, que ayude, que dé una mano a trabajar en un sentido biológico, eliminando el uso de pesticidas químicos. Bueno, empiezo con una pequeña introducción de lo que es el Estado. Por quien no hubiera estado nunca en Roma o no conozca cómo funciona el Vaticano, el proyecto lo hemos llamado Jardines Vaticano Bio, que es bio está obviamente por biológico, y ecosostenible. Esta es una foto hecha con un dron de cuando hemos hecho un programa de televisión, y es la entrada a la ciudad, Plaza San Pedro, y en el fondo se ven los jardines. A la derecha ven el Palacio Apostólico, donde el Papa sale el domingo para el Ángelus, y a la izquierda el aula Pablo VI, que es el primer paso para una ecosostenibilidad, porque el techo del aula está con paneles solares, y la producción de energía es autosuficiente para la gestión del aula. Así que es el primer paso de la ecosostenibilidad en el Vaticano, que fue hecha en el 2009, más o menos. La característica del Estado. El Estado es el Estado más pequeño del mundo, tiene una superficie de 44 hectáreas, está rodeado de murallas, y murallas no porque sea una muralla, porque no se puede entrar, pero es también para contener las colinas que se han creado en el tiempo al interno para hacer los jardines. La superficie a cargo de nuestro sector, que es Jardines y Medio Ambiente, es de 23 hectáreas. Como pueden ver, es más de la mitad de la superficie del Estado. De estos, 17 hectáreas son dedicadas exclusivamente a los jardines, de césped prácticamente. Y los restantes son la viabilidad del Estado y Plaza San Pedro. Nosotros, ¿por qué tenemos los 23 hectáreas? Porque además de ocuparnos de los jardines, nos ocupamos de la limpieza de las calles, de las plazas, de Plaza San Pedro, de todo el sistema de recolección de residuos y la gestión de los residuos.
Tenemos al interno, es un jardín que tiene 2.500 árboles aproximadamente, que son prácticamente todos de origen mediterráneo. Esto nos ayuda mucho porque son plantas autóctonas. Teniendo plantas autóctonas están bien acostumbradas a los cambios climáticos, resisten mucho más al ambiente y no sufren por el cambiamiento. Es normal que no hay solo eso, porque en varias donaciones que han obtenido los papas, distintos papas, hay plantas, no sé, cedros, por ejemplo, que no son de la mancha mediterránea, o hay un ceibo, que es la planta nacional argentina, que teóricamente no se tendría que haber adaptado por el tipo de clima que hay en Roma, pero es una planta que igual sobrevive muy bien. Tenemos 15 kilómetros de setos de Buxus de varias alturas, porque pasan de 40 centímetros a 1 metro, depende cómo es la arquitectura del jardín que le han dado en los años 30, cuando fue la última remodernación de los jardines. Los jardines han sido creados fundamentalmente como lugar de reflexión, de pleguiera, de paseo, de residencia de verano de los distintos papas. No teniendo otros lugares donde poder ir, creaban pedazos de jardines que no siempre eran jardines, porque a veces había huertas, había animales, depende también de lo que les regalaban los distintos huéspedes. Por ejemplo, hay una anécdota que hubo un elefante blanco albino que le regaló el rey de Portugal a un papa en el 1500 y que vivió en el Vaticano por unos 15 años. Después murió porque no era su clima, pero por ejemplo, para decir que en el tiempo hubo una serie de animales de varios tipos. Así como había viñedos, había plantaciones de fruta y cada papa hacía un poco suyo un pedazo de jardín. No siempre se mantenía lo que había hecho el precedente, así que también se sacaba lo que había hecho el anterior y se hacía lo que le gustaba al existente. La mayor evolución del jardín fue con Sisto V, porque le gustaban mucho las fuentes de agua, entonces que necesitaban, para hacerla funcionar, necesitaban hacer un acueducto que llevara el agua hacia el Vaticano, porque el Vaticano, siendo un lugar cerrado, no tenía pues la posibilidad de acceso del agua. Desde ese momento empieza un poco a cambiar el concepto del jardín, empieza a ser un jardín mucho más verde, mucho más vivido, con fuentes, con estatuas, empieza a ser un jardín. Después, en el tiempo, se cambian los límites del territorio del Vaticano en función también de las guerras que habían o de las cosas, de todo lo que sucedía en los distintos periodos históricos. Hasta que en los años en el 29, cuando se firman los pactos de Laterán, se dan los límites, los confines y los límites definitivos del Estado, que son los actuales. Por esto la superficie se decide que entre las negociaciones que no sea más que sea un Estado chico, porque no teniendo ingresos el Vaticano para poder mantener una superficie demasiado grande, tenía que ser el más chico posible, para una gestión, para no ir, como se dice generalmente, en quiebra o una ocupación más allá de lo que no sea la evangelización. Entonces, los jardines toman la forma definitiva, se hacen trabajos, entre ellos se hace un sistema de riego que en su época era lo mejor de lo mejor, y se crean toda la viabilidad actual en el Estado. ¿Qué sucede? Después, esta es la planta de los planes del Estado así como son actualmente. Como ven, es muy murallado, tiene lo que en Roma lo llaman los bastiones, que son las puntas
las murallas que hacen de contenimiento. Las murallas no son para defenderse, sino porque cuando consideren que entre Roma y la parte más alta de los jardines hay 15 metros de desnivel. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las excavaciones para construir la Basílica de San Pedro, la tierra que provenía de las excavaciones la llevaban a estos lugares, en modo tal de, como no tenían, obviamente en el 1500, 1600 no tenían la posibilidad de hacer transportes demasiado largos, llevaban la tierra, la llevaban ahí. Por eso el jardín actualmente tiene, cada punto del jardín, como veremos un poquito más adelante, tienen distintos tipos de terreno, lo que resulta muy difícil hacer la gestión del jardín. Este es el escudo papal, que en este momento cuando fue hecho la foto con el dron lo estábamos preparando, porque el escudo papal las flores del escudo papal vienen cambiadas, las plantas vienen cambiadas 2 veces por año, una en el verano y otra en el invierno, y está representado en este caso, que es el Papa Francisco, el escudo de Papa Francisco, con los símbolos de la Compañía del Jesús, que es el sol, María y Giuseppe, que son la estrella, y la hoja de... Bueno, no me acuerdo, perdónenme, pero no me viene en español. Este es otro espacio del jardín. Esto se llama, nosotros lo llamamos la radio. ¿Por qué? Porque a la izquierda de esta foto está la antigua sede de Radio Vaticana. Radio Vaticana fue un paso muy importante a inicios del 900 y es un lugar muy representativo para el Estado. ¿Cuál es nuestra misión o nuestro objetivo, nuestras tareas para hacer en lo que desarrollamos? Una gestión del patrimonio de los jardines, mantenerlos siempre ordenados, sanos, sin perder el contacto con la realidad, con la naturaleza, con todo lo que sucede al interno. La gestión como decía antes, de los residuos producidos por el Estado, que son 2 tipos de residuos, como después veremos más adelante: los residuos urbanos, que es lo que producimos nosotros en nuestras casas, y los residuos industriales, que pueden ser o peligrosos o no peligrosos. Y la otra cosa muy importante es que hacemos las instalaciones floreales durante las funciones y eventos presididos por el Santo Padre. Esto que implica que los mismos jardineros, a rotación, porque no lo hacen todos, colaboran para hacer las instalaciones floreales en las ceremonias. Por ejemplo, Pascua, Domingo de Ramos, Navidad, Año Nuevo, todo lo que ven en televisión cuando ven la misa de las funciones del Papa, son todas cosas hechas por nosotros. Tenemos un grupo en total, el grupo de trabajo son 44 personas, entre jardineros, gente que se ocupa de la recolección de basura o de residuos, y hay un grupo de 3 personas que se dedican solamente a hacer instalaciones floreales, porque también vamos adentro de los departamentos o en la oficina privada del Papa, o plantas para eventos que se hacen generalmente en el Vaticano. El proyecto, digamos que una vez que tomo cargo de los jardines, nos viene la idea, si a mí que al secretario general del gobernadorado, que es el Monseñor Fernando Alzaga, que de hacer algo que dé una perspectiva de futuro hacia el jardín, para poder dejar dar un señal importante. Por eso nos basamos en la encíclica
el alaudado sí, y tomando pocos puntos salientes, porque pues, después al final todos ellos están todos juntos, pero digamos que el tener presente que cada especie viviente tiene su función en el ecosistema y va protegido, así que no va van respetados todos los seres vivientes, no son tanto el ser humano o algunos tipos de plantas o lo que nos hace cómodos, sino todos, porque todos tienen una función. Un programa de reforestación, porque en el tiempo que ha sucedido, que han muerto árboles o plantas, y por un problema o económico o no se sabe cuál motivo, no fueron nunca reemplazadas. Entonces, lo que tenemos que lograr es llegar nuevamente a presentar un jardín que sea más o menos como de los años 30, con las mismas funciones, que es la última fecha de remodernamiento. Otra cosa importante que también está en la encíclica, la protección de los recursos naturales agotables. Fundamentalmente hablamos del agua. Como decía antes, teníamos un sistema de riego manual que tenía prácticamente 90 años, porque fue hecho en los años 30 y hasta el año pasado ha funcionado, con derroche impresionante de agua, porque antes no se tenía, por un problema de tecnología y un problema de que no había la necesidad de ahorrar agua, no había la necesidad de ahorrar agua. Y el último punto, que aunque parezca ser que no tenga nada que ver con los jardines, está muy junto, es considerar los residuos o los descartes no como un descarte, sino como un recurso. Valorizar todos los descartes de una sociedad que es de alto consumo y que derrocha mucho, tratando de llegar a lo que todos llaman el residuo cero. Residuo cero no es porque no se produzcan residuos, sino porque vienen gestidos en una forma que vienen recuperados. Entonces empezamos a trabajar sobre estos 4 puntos que son puntos esenciales para nuestro trabajo. Antes de empezar a hablar en el detalle del proyecto, hemos creado también, como ven aquí, en las macetas, en estas 2 primeras macetas, está el escudo de Papa Francisco. Hemos creado un recorrido didáctico, así se puede llamar, con con macetas hechas como de los distintos papas. Se tiene tradición en el Vaticano que cada papa deja un señal poniendo su escudo en determinada zona. Nosotros lo hacemos con las macetas, así que tenemos macetas que tienen hasta 100 años, porque hasta llegar a la de Papa Francisco. Si algún día pueden ir a los jardines, visítenlo, traten de visitar los jardines, traten de visitar los museos, porque es un recorrido muy interesante. Acá es otra foto sacada desde otro lado de la óptica. Y viendo en primavera está todo florecido, verdaderamente muy lindo. Bueno, empecemos con lo nuestro. Decíamos como primer punto, cada especie viviente tiene su función en el ecosistema y va protegido. ¿En qué cosa consiste proteger las especies? Trabajando fundamentalmente en forma científica y no improvisada, para resolver problemas fitosanitarios. Con el utilizo de los pesticidas químicos, es muy simple trabajar con el pesticida químico, porque lo doy en el momento que quiera, como quiera. El pesticida entra en la planta y la protege.
pero creando daño sea en el ambiente que a la planta misma. Entonces, ¿qué hacemos? La función es científica porque hay que estudiar cada pasaje de cualquier plaga, de cualquier insecto o de cualquier hongo que haya en el terreno, y estudiarlo y ver el desarrollo, los tiempos de crecimiento, cuánto dura, cuánto vive, cómo se desarrolla, para poder golpearlo en el momento justo. Porque si yo lo golpeo en el momento justo con productos biológicos, obtengo resultados, si no, no obtengo nada. Por ejemplo, este es un ejemplo del picudo rojo de las palmeras o de las palmas, no sé si acá se llama picudo rojo o no, que ha creado, que es un problema que viene desde acá. El primer centro fue en España. Y después, por la globalización y todos los sistemas de transporte, se ha corrido. En Roma, no porque sea Roma, sino porque, como un ejemplo, no quedan más palmeras. Las únicas palmeras que tenemos somos nosotros, salvo la de algún privado, de algún jardín privado muy chico. Nosotros tenemos 66 palmeras y no nos ha muerto una sola. ¿Por qué? Porque hacemos este trabajo de tratar de entender cómo funciona el picudo rojo, todas las fases evolutivas del picudo, para poderlo golpear en el momento justo. Antes se iba mucho con el insecticida químico. Ahora hemos eliminado el químico, vamos con insecticidas, si los queremos llamar insecticidas, pero de origen natural o biológico, y hemos visto que cambiando técnicas de trabajo y estudiando estas cosas, hemos logrado resultados que no se lograban con el insecticida químico. Un poco la misma cosa pasa con el Xylosandrus compactus del laurel, que es un problema que esta vesticilla lo que hace es hacer una cavidad dentro de la rama del laurel y lo lleva a la muerte, porque se come todo el interior de los ramos, como ven aquí, se desarrolla internamente y al final mata la planta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un trabajo más que nada visivo, en el sentido que tenemos que dedicarnos mucho a mirar las plantas en el estado que están. Apenas vemos que hay una rama seca, que hay una hoja amarilla, que la planta empieza a dar señales de enfermedad, intervenimos enseguida. En el sentido, o cortamos los ramos para sacar el problema y después quemamos esos ramos para que no se extienda por otros lados. Por ejemplo, en el laurel hacemos solamente eso, hacemos un trabajo de podadura y de limpieza de las plantas, porque no hay un tratamiento que pueda combatir esta enfermedad. Otro problema, la Paysandice arcon, que trabaja también en los camerops, o también en Italia se llama la palma de San José, que son esas palmas que son pequeñas y tienen varias derramaciones. Aquí también tiene varios estados el insecto, y como ven, al final, cuando es adulta, es una mariposa hermosa, porque si uno la ve, es una hermosura de mariposa. El problema es que para poder sobrevivir, mata a los camerops. Entonces no los eliminamos todos, los contenemos, en modo tal de, como decía antes, defender el ecosistema. Es también eso, ¿no? Es tratar de equilibrar, de hacer un equilibrio del ecosistema. Esta es, por ejemplo, que como antes decía, tenemos casi 15 kilómetros de setos de Buxus. Esta es una enfermedad la piral del Buxus es muy común y ha destruido prácticamente gran parte de los jardines históricos italianos. Nosotros la combatimos en forma también biológica. Trabajamos mucho con trampas por atractivos sexuales. Esto nos ayuda principalmente a entender el desarrollo y cuántas generaciones produce durante el año, en modo tal de
tenemos por ejemplo, sabemos que después de 15 días que encontramos una mariposa de estas adentro de una trampa, tenemos que hacer el tratamiento. Y el tratamiento es eficaz, porque si yo lo hago 10 días antes y no en el momento justo o después, no resuelvo nada. Para esto hemos tenido que hacer un programa importante, una programación importante. Una vez que establecemos, estudiamos y vemos cómo funcionan los distintos parásitos, o hay plagas, o hay otro tipo de enfermedades que pueden ser de hongos o otras cosas por el estilo, hacemos una tabla donde registramos todo. Registramos todos y se deciden los periodos también de tratamiento. Por ejemplo, donde dice época de intervento, que es nada más que el periodo de cuando hay que hacer los tratamientos. Sabemos que, por ejemplo, en el de, no sé, pongo un ejemplo, el del picudo rojo, a partir del mes de abril, él empieza a moverse. En el momento que se mueve, nosotros lo tenemos que atacar, si no, no resolvemos los problemas. Ups. Ok. Entonces, ha saltado algo acá. Entonces, volviendo un poco hacia atrás, la eliminación de los pesticidas químicos, hemos hecho el programa que duraba 4 años. Hace 3 años logramos llegar al 100% de la eliminación de los pesticidas químicos. Así que aunque seamos chicos, digamos que somos el primer estado al mundo que es libre de pesticidas químicos, que es nada más que para decir que se puede hacer. No es un motivo de decir, bueno, nosotros somos bravos, grandes, somos fenómenos, no somos nada. Ponemos el ejemplo de lo que se puede hacer y lo que no se puede llegar a hacer. Hemos eliminado el glifosato como herbicida. Digamos que intervenimos 2 veces por año con ácido pelargónico, que es un ácido que produce la planta del geranio y que es un fuerte herbicida, es un producto natural. El resto, cuando hay malas hierbas en los caminos o en los jardines, se interviene a mano. Los jardineros hemos comprado bueno, no me viene. Cosas attrezzature sería en italiano, bueno, serían cosas para poder simplificar el trabajo y que lo puedan hacer bien sin recurrir al uso de glifosato. El utilizo de estrategias que den valor a tratamientos con productos naturales o permitidos en agricultura biológica, un poco lo que es el primer punto, eliminando los pesticidas químicos. Llegar al 100% de biológico es un objetivo importante porque es muy difícil. Es difícil no solo por el tipo de tratamiento, porque el biológico no trabaja, como decía antes, entrando dentro de la planta, más entra por contacto, mata las plagas por contacto, sino cambiar el sistema de trabajo de la gente, educar en otra forma a los jardineros, porque es muy fácil decir, bueno, yo lo hice siempre así y me funciona. Bueno, no, se cambia, hay un momento en que hay que cambiar la ruta y decir, bueno, se cambia completamente al 100% y empezamos a hacer una cosa nueva. Después de 4 años, pienso que estamos llegando a hacer entender perfectamente, porque también ellos se dan cuenta que ven insectos, ven otros animales que antes no habían en el jardín. Por ejemplo, llegan muchas más abejas de lo que llegaban antes a los jardines. Se encuentran babosas, que la babosa
va solamente donde hay un ambiente sano. Si hay un ambiente que no es sano, no va para nada, y está lleno. Esas son indicaciones que el jardín es sano. Lo que hemos hecho también es un censimiento de los materiales que tenemos para poder trabajar, que antes era un poco hecho así por caso, y la cosa fundamental es valorizar también para el equilibrio del ecosistema, que es fundamental para el equilibrio del ecosistema, el uso de insectos útiles autóctonos. ¿Qué quiere decir? Se lanzan insectos autóctonos que son reproducidos en laboratorio, que combaten enfermedades de las plantas, que pueden ser insectos, hongos, por ejemplo, este es un ejemplo, en las dos fotos de arriba es un ejemplo, por ejemplo, el criptolemo. Es un insecto que en Roma, no sé si han sentido hablar, tenemos un problema con los pinos domésticos. Prácticamente hay una enfermedad que se llama cochinilla tortuga, que ahora más adelante seguramente la vemos, que está arrasando con todos los pinos domésticos que hay en Roma. Quien vio Roma ve que hay estos pinos con forma muy rara, que parece que tienen un sombrero, ¿no? Prácticamente el patrimonio de casi 550.000 plantas en 3 años va a desaparecer, lo que va a complicar todo el paisaje de Roma, porque Roma está... La vegetación de Roma es prácticamente esa. Nosotros tenemos 150 de estos pinos que tienen una edad media de 80 a 90 años, y con el estudio que hemos hecho, que no lo he traído acá sinceramente, pero se los cuento, que hemos hecho, los estamos salvando. Y es un ejemplo, está siendo un ejemplo también para otras regiones de Italia. ¿En qué consiste? Esta cochinilla es muy agresiva, se reproduce la primera generación hace 250.000 huevos. En 10 días nacen y se reproducen inmediatamente. Si pasan 3 generaciones, tengo 7.000 millones de cochinillas en las plantas. ¿Esto qué hace? Produce la planta para poder... ¿Qué hace la cochinilla? Se alimenta con la linfa del árbol. El árbol va en estrés porque no está acostumbrado a recibir un ataque símil, y va prácticamente en 3 años, si no se las trata, se mueren, van en deshidratación. Entonces lo que hemos estudiado es una enfermedad nueva que viene desde Asia. En Italia el primer lugar donde fue encontrada fue en Pestum, y después se está extendiendo hacia el norte. Cuando llegan los jardines vaticanos en el 2019, que nadie tenía idea de cómo intervenir para curar esta enfermedad, empezamos a hacer un trabajo siempre con los productos biológicos, a hacer un lavado de los pinos en modo tal de poder contener la enfermedad. Después, estudiando, viendo, conociendo, escuchando gente, hablando con todo el mundo prácticamente, decidimos que la solución mejor inicialmente es hacer una inyección de insecticida adentro de la planta. Esto nos permite que el trámite de la linfa circule el insecticida y mate a esta cochinilla. Pero no alcanza eso, porque eso dura 6, 7 meses. Después la planta absorbe todo el insecticida y la deja desprotegida nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lavar nuevamente las plantas, hacer inyecciones en el terreno con fertilizantes orgánicos,
para poder dar otra vez fuerza a la planta. Es un trabajo enorme, enorme, pero tenemos que salvar a nuestras plantas. Esto la otra cosa que hacemos para poder tener todo bajo control es registrar los tratamientos, lo que se llama un cuaderno de campaña. Registrar los tratamientos nos permite saber cuándo, además de cuándo han sido hechos, quién los hizo, qué cosa le hemos dado a las plantas para tratarlas, qué tipo de las cantidades, las dosis y de las medicinas. Esto nos permite de trabajar al año siguiente o el siguiente tratamiento, saber ya, tener un archivo de lo que hemos hecho. Además, tratamos el terreno con micorrizas y tricoderma con el concepto de reforzar el sistema radicular de las plantas. Es importante que todo, como todo, si están bien las raíces de las plantas, la planta está en óptimo estado de salud. Y hacemos fertilizaciones programadas siempre con productos de origen orgánica. Estos son más registros que son... Otra cosa importante que había hablado al principio, el programa de reforestación. Como decía, durante el tiempo, en estos últimos 90 años, han sido sacados más o menos 300 árboles de los jardines de los 2.500 que había. Dejando los troncos, dejando toda una serie de inconvenientes que traían enfermedades de hongos a las plantas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una limpieza de todo el terreno, sacando estos 300 árboles muertos y plantando nuevos árboles, siempre del mismo origen del que había, lógicamente. Esta, por ejemplo, son las encinas. Acá ven un tronco de esos sacado, miren cuánto es grande con respecto a la persona que está abajo, así que pueden imaginar los años que tenían esos árboles. Hemos hecho, junto al programa de reforestación, hemos plantado 3.500 plantas de buxus para reemplazar los setos perdidos en el tiempo. Había muchas zonas que no existía más el seto originario, sino era solamente de césped. Entonces hemos reconstruido lo que había siempre con la visión de llegar al jardín de los años 30. Es fundamental para poder trabajar en biológico no solo no dar pesticidas químicos, sino trabajar bien con las plantas, no hacerlas sufrir. Por eso hemos cambiado el sistema de poda. Por ejemplo, ven, estos son encinas que están en los jardines, que antes venían podados en esta forma muy drástica, donde la planta, porque además la encina es una planta siempre verde, sufren para poder reactivar todo el sistema. Y lo hemos cambiado en los mismos lugares, lo hemos cambiado con este sistema de podadura, que es un sistema de podadura siempre ornamental, los árboles no son dejados libres, pero donde la vegetación viene tocada el mínimo indispensable. Y cambia, como ven, se pueden dar cuenta que cambia también el aspecto del jardín, porque esto es un árbol completamente pelado y viéndolo lleno de hojas y con una forma bien regular, le cambia completamente el aspecto. Otra cosa, para poder llegar a la sostenibilidad y ecosostenibilidad del jardín, es la reproducción de las plantas que más utilizamos en los jardines. Hasta hace unos años lo que se hacía era las plantas más frecuentes que tenemos, por ejemplo el buxus, se compraban para poder reemplazarlos. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una multiplicación por esqueje, lo que nos permite dos cosas. Primero, un ahorro, porque no tenemos que comprarlo. Y el segundo, sabemos que siendo una planta reproducida por nosotros, es sana. No estuvo en el vivero lleno de pesticidas químicos,
sino lo hemos tratado como si fuera un hijo nuestro, con productos naturales. Y esto hace así que evitamos entrar, porque a veces, ¿qué pasa? Que en los viveros hay enfermedades que los mismos del vivero no se pueden dar cuenta, escondidas, y después de años vienen afuera. En este modo eliminamos este tipo de enfermedades. Otra cosa hecha, hemos informatizado el registro arbóreo, todo el censimento arbóreo del Estado, lo que nos permite tener bajo control absolutamente todo. Es mucho más fácil para trabajar, es mucho más, se trabaja en forma mucho más profesional, y esto nos permite tener un registro que podemos trabajar periódicamente sobre las plantas. Sabemos que, por ejemplo, un análisis que hemos hecho en este año a un tipo de planta que sufre determinados problemas, lo tenemos que repetir dentro de 2 años. Informatizar nos permite que dentro de 2 años el mismo programa, el mismo software nos dice, mira, que tienes que ir a dar otra ojeada a esa planta porque tenía problemas. Segunda cosa, protección de los recursos naturales agotables. Como decía antes, hemos proyectado un nuevo sistema de riego de los jardines con aspersores de última generación, donde verdaderamente se ahorra muchísima agua. Pero para poder hacer esto hemos tenido que hacer unos nuevos planes de los jardines, porque los planes viejos no eran confiables. Y hemos utilizado toda la tecnología posible. Hemos utilizado un dron de alta tecnología, de alta precisión, que nos da una precisión de 1 milímetro cuando hace los relieves. Para hacer el jardín, este sistema de riego, hemos utilizado tecnologías de última generación que nos permiten un ahorro de agua del 60% con respecto a lo que era antes. Y lo pueden ver en las 2 fotos. La foto de la izquierda es la foto de cómo se riegaba antes, con el sistema de los años 30. Miren con cuánta cantidad de agua utilizada, y miren a la derecha lo que utilizamos ahora. Esto es importante porque además de resolvemos varios problemas, no solo ahorramos agua y respetamos los recursos naturales agotables, sino que mejoramos el estado de salud de todo el jardín. La excesiva humedad también es dañosa, no es positiva. Aprovechando que tuvimos que hacer todas excavaciones nuevas para hacer pasar todas las líneas del sistema, hemos hecho, siempre como decía antes, visto que el terreno de los jardines es de varios tipos, porque no siendo colinas naturales, tenemos desde arena hasta arcilla, a terrenos que son indefinidos. Hemos hecho análisis de los terrenos, que son estos, donde nos dicen de qué cosas necesitan para poder vivir bien las plantas. En función de esto, vamos en cada zona a mejorar el terreno, o haciendo más fertilización, en otros lugares menos fertilización, o necesitamos dar más agua, lo que nos permite con el sistema nuevo de dar agua por sectores como querramos nosotros. Así que si yo en esa mesa tengo necesidad de dar 1 litro de agua y en estas 5 lo puedo hacer tranquilamente. Antes no, antes daba 10 por todos lados. Esto siempre nos permite de trabajar con las plantas en un determinado modo y hacerlas el más saludable posible. Bueno, esto es el jardín visto, el estado visto desde atrás. Antes habíamos visto una foto desde adelante, desde Vía de la Conciliazione. Ahora lo vemos desde adentro del jardín hacia Italia, hacia Roma.
Esta es una foto del jardín. Esta es una fuente, una de las tantas fuentes, una de las 100 fuentes que hay en los jardines vaticanos, que se llama la fontana de la barqueta, porque es un barco. Como ven, el jardín es completamente verde. Esto ya está hecho, es una foto que con el sistema de riego nuevo. Como ven, es un jardín muy formal, no es para nada desordenado. Con lo que decía antes, todos los setos de buxos están por todos lados, son significativos en los jardines. Este es otro sector, otra fuente. Esta es la Virgen de Luján, que ha sido regalada a Papa Francisco en el 2015. Este es otro trazo del jardín. Bueno, del jardín con esto un poco hemos terminado. Aproveché también de ponerle fotos del jardín para que quien no lo hubiera visto nunca se dé cuenta más o menos de cómo está hecho nuestro jardín. El otro punto importante, considerar los residuos no como un descarte, sino como un recurso. Por esto hemos comenzado con el tratamiento de los residuos producidos en el Estado. Como decía antes, tenemos los residuos se diferencian en dos grandes categorías. Los primeros, los urbanos, que es lo que producimos nosotros, lo que produce el restaurante, lo que produce el bar, lo que produce nuestras casas. Y la otra es los residuos industriales que pueden ser clasificados como peligrosos o no peligrosos. Lo que hemos hecho es hacer una campaña muy fuerte de diferenciación de residuos para poder aumentar la cantidad de residuo que va a reciclo. Por eso hemos pasado del 42% al 68% en 4 años, desde el 2017 cuando empezamos a trabajar hasta la fin del 2020. Consideren que la Unión Europea se ha puesto como objetivo llegar al 65%, no me acuerdo bien si entre el 2022 o en el 2023. Nosotros lo hemos superado. ¿Esto qué significa? La primera cosa es que nos acercamos al concepto de residuo cero, ¿no? Todos los residuos vienen reciclados y tienen más de una vida. La otra es una menor contaminación, porque se produce menos residuo, hay menos transporte, menos costes para la descarga y menos trabajo no sé acá cómo está regularizado el tema de los residuos, pero no sé si los queman o porque hay varias técnicas de sistema. Quemarlos crea los problemas que crea, entonces cuanto menos descarte llevemos al incinerador es mejor. Nos hemos puesto el objetivo de llegar al 75% de diferenciación en el 2023. Para nosotros es posible. Para mí, por como veo el tipo de residuos que producimos en el Vaticano, se podría llegar al 90%. Es una visión un poco demasiado utópica, así que la descarto y me tengo en un 75%, que es una cosa un poco más verdadera. ¿Qué hemos hecho para poder llegar a este 68%? Hemos instalado compactadores de botellas de plástico, PET, para poder enviar al reciclaje. Entonces la gente que va al museo o que trabaja ahí sabe que si compra una botella de plástico la puede hacer recuperar en el compactador. Hemos eliminado en el 2019 la venta de plástico monouso, que es el plástico que es irrecuperable, que no se puede reciclar. La Comunidad Europea en el mes ha tomado esta decisión en el mes de julio o agosto de este año de llegar a
eliminar el plástico eliminar la producción de plástico monouso. Así que se terminará lo que hay en el comercio, se terminará. Yo pienso que dentro de 2 o 3 años se podrá llegar a no tener más plástico monouso. Así que ahí también somos un poco los pioneros de esta cosa. Fue uno de los primeros estados del mundo a decir que eliminaba el plástico monouso. Y esto es para la parte de los descartes urbanos, que después tomaremos otro punto más que lo he dejado a propósito de lado. Los otros son los residuos especiales, que pueden ser peligrosos o no peligrosos. Por ejemplo, doy ejemplos que pueden, las pilas, las baterías de los autos, el aceite de los motores de los autos, el aceite de la cocina, ácidos, cualquier residuo que sea de origen industrial o que sirva tal vez para la casa, pero sea igual es una transformación de un residuo industrial. Hemos llegado, la Comunidad Europea, para reglamentar los residuos, todos los residuos tienen códigos, se llama el código SER, que es el Código Europeo de los Residuos. La lista de códigos es infinita, entre madera, plástico, vidrio, pilas, como decía antes, ácidos, cartón, papel, es infinita. Nosotros logramos trabajar con 85 de estos tantos códigos, y de estos logramos diferenciar el 99,5%, prácticamente todo. No tenemos descartes que hay que quemar o llevar a quemar, o descargas que hacen volumen. Todo lo que se puede diferenciar viene reciclado. Entonces, a los residuos le hemos creado una segunda, una tercera vida. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, las baterías de los autos que tienen plomo en el interior. El plomo viene reutilizado para hacer nuevas baterías. El aceite de la cocina, para que cuando freímos en nuestras papas fritas o lo que sea, que veo que acá, como decíamos anoche, se fríe mucho, viene recuperado y se hace lo que se llama el biodiesel, que es el diésel ecológico que encontramos para los autos. Recuperar el cartón, el papel, es un ahorro de dinero. Es más, nos lo pagan porque viene reciclado. Con el cartón y con el papel es un recurso económico también. Para poder hacer esto hemos tenido que realizar una isla ecológica eficiente, moderna, donde nos permita de trabajar todos los códigos de residuos. De estos residuos del 99% que decía que logramos diferenciar, el 70% son materiales que vienen reciclados. Como he dicho, aceites, hierro, descartes de madera, descartes del jardín. Y aquí es la parte más interesante, más divertida del proyecto. Es recuperar los descartes que hacemos del jardín, como por ejemplo las podaduras, la hierba, el césped cortado, las hojas y todo lo que venga del jardín, para hacer compost o tierra que después servirá para los jardines. Así que con los descartes que producimos, que no son pocos porque producimos más o menos por año 400 toneladas de descartes, hemos hecho una estación de compostaje, no en el Vaticano, cerca del Vaticano, que tenemos otro terreno, porque ahí no teníamos lugar, donde haciendo, veamos, esta es otra imagen, esta es la imagen, abajo ven la isla ecológica, que está dentro de los jardines, está dentro del Estado del Vaticano, y convive perfectamente con lo que es la vida normal del Estado. ¿Qué sucede?
todo los descartes de que hablaba antes tienen que ser triturados, así que hemos comprado un triturador, lo trituramos y lo llevamos se amontonan todas estos descartes y se dejan estar por 11, 12 meses, cada tanto dándole vuelta y mojándolo un poco para que vaya en fermentación, aumenta la temperatura y es un proceso natural, es lo que sucede en los bosques, por ejemplo, ¿no? En los bosques, las hojas que caen, las ramas, los árboles caídos viejos, no hacen otra cosa que transformarse y se transforman en compost, en humus. Y así que lo hacemos nosotros. También lo podemos hacer en forma artificial nosotros. Después de estos 9 meses, ¿qué logramos? Que separamos las partes que están, porque justo no es que se desarrolla todo junto, es un proceso muy lento. Lo separamos y lo seguimos haciendo un segundo proceso de maduración para después verterlos en los jardines. Esto para lo que sea los descartes del jardín. Y la otra cosa muy interesante es que con esta máquina, que es un compostador electromecánico, tratamos todos los residuos todas las sobras de las cocinas, todo el residuo orgánico, como se llama, que puede ser la hoja de ensalada, el café, la verdura, todo el tipo de verdura, un poco de carne, todo lo que son los desechos o las sobras de las comidas, nosotros los recuperamos y hacemos otra vez, los recuperamos y hacemos el compost. Esto nos permite como decíamos antes, poder llegar a aumentar la diferenciación de los residuos urbanos y nos permite ahorrar. Consideren que nosotros producimos casi 200 toneladas de residuos de este tipo orgánico o natural. Y nos permite de tener un gran ahorro para las descargas y transportes, y producimos nuestra tierra. Con la tierra que nosotros producimos, consideren que para la necesidad del jardín era comprar más o menos 200 metros cúbicos de tierra por año, que es una cantidad grande. Con este sistema no tenemos que comprar nada. Toda la tierra que producimos la utilizamos en el jardín. Esto nos permite de tener una tierra que sabemos perfectamente que es sana, porque la hemos producido nosotros con descartes sanos. Un ahorro económico, porque no la tenemos que comprar más. No compramos más, no desechamos nada, así que no llevamos nada a las descargas y no contaminamos, porque el transporte sobre ruedas no se hace más. Esto es un poco el principio de la economía circular, donde todos los descartes vienen reciclados y reutilizados en el ambiente. El compostador tiene dos procesos de maduración, donde prácticamente para poder llegar a una fermentación correcta se alzan las temperaturas en modo normal, porque es un proceso natural, llegando ahora veremos hasta cuánto, más o menos para dentro de las piletas estas aquí, hasta 55-60 grados, sin necesidad de ponerle nada. Es una fermentación natural, un poco como cuando fermenta el vino o otros elementos. Y esta es la tierra que sale una vez terminado el proceso de 60 días adentro de la máquina. Después está otros 30 días de maduración, porque la ley europea prevé que tiene que haber el compost tiene que tener una maduración al menos de 90 días. Entonces lo dejamos al menos estos 90 días. Después nosotros lo usamos 1 o 2 veces al año, así que la maduración es más que correcta. Vemos que cuando es más madura, porque bajan las temperaturas. Por ejemplo, este es la temperatura con la que sale de la máquina, me parece que no la veo de aquí, son más o menos unos 20, 30, 40, 50 grados. Hemos encontrado, hay días que
la temperatura llega a casi 80 grados. Si uno mete la mano adentro se quema. Por eso también en una foto anterior se veía humo. El humo no es otro que la temperatura que llega a la Tierra. Y la última cosa que hacemos es las instalaciones florales de las funciones. Las funciones, como sabemos, son Domingo de Ramos, Pascua, eventuales canonizaciones que se hacen o se hacían en la plaza, porque ahora no se hacen más, Navidad, Año Nuevo, y la presentación del Señor al templo, de la candelora. Por ejemplo, en la foto siguiente, en esta foto, esta es una Pascua, esta es la Plaza San Pedro, que está llena de flores para celebrar la Pascua. Desde hace 30 años nos dan una mano, nos colaboran mucho con nosotros porque hacen una donación los maestros holandeses, que nos regalan plantas y flores para poder hacer el trabajo en la plaza, porque hacerlo por nuestra cuenta sería económicamente sería demasiado fuerte. Consideren que están más de 3.000 plantas y 5.000 flores ahí en la plaza durante Pascua. Como ven, hay varias cantidades, tienen una arquitectura muy bien definida, ellos son una máquina de guerra. Vienen 3 días antes de Pascua, trabajan día y noche y preparan toda la plaza para el domingo. Y ellos lo hacen afuera para el domingo y nosotros para el sábado, para la iglesia pascual, lo hacemos al interno de la basílica. Por ejemplo, estas son composiciones que hacemos nosotros. Esto, por ejemplo, esta es una Pascua, la Pascua del 2019. Que es la última Pascua que hemos podido hacer abiertamente, porque después fue la pandemia y todo fue mucho más pobre, digamos así. Por ejemplo, es otra que hacemos nosotros, que es Navidad. Trabajan para Navidad, Pascua, las más importantes. Trabajan prácticamente todos los jardineros, dedicamos 4 días de trabajo antes de la ceremonia, así que toda la actividad del jardín, como pueden imaginar, y nos dedicamos nada más que a seguir la ceremonia. Esta es también una Navidad, que la hemos hecho con plantas no sé, en Argentina se llama Estrella Federal, no sé aquí cómo se llama la planta. Flor de Pascua. Por ejemplo, este es como se veía desde el balcón de arriba de la basílica. Y para terminar, este es nuestro grupo de trabajo. Algunos se han ido, a otros han llegado, pero bueno, es significativa la foto porque está el Papa, que es nuestro inspirador para el proyecto. Así que me gusta mucho mostrar esta porque hay un buen grupo de trabajo donde se puede contar con la gente, profesionalidad, todo. Sinceramente no puedo criticarlos ni decirle nada, porque son magníficos. Bueno, este es nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, que no haya sido aburrido, que pueda resultar interesante y que puedan transmitir, que esto pueda ser una forma de transmitir inicialmente en sus casas, de proponer una cosa por el estilo, y al alcalde de Córdoba lo invito a tomar ejemplo de lo que estamos proponiendo nosotros. Veo que la universidad lo hace ya sin habernos conocido, así que tenemos la misma línea de pensamiento sin habernos conocido. Lo hemos conocido y vimos que trabajamos con la misma sinergia. Y bueno,
si estamos abiertos a cualquier explicación, cualquier ayuda, a todo lo que sea necesario para poder desarrollar este sistema común que ayuda, como decíamos antes, al creado. Muchas gracias por la atención y se necesitan las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tu intervención. Y mientras te seguíamos, veíamos al Santo Padre en esa foto sonriendo. Y yo creo que puede estar contento porque tiene sus jardines y su Estado del Vaticano en muy buenas manos, porque nos ha presentado un proyecto donde se combinan muchas cosas. Se combina gestión moderna, se combina rigor, profundidad y bueno, es una maravilla poder contar pues con ese modelo de jardines bio y de sostenibilidad que está haciendo el Vaticano. Desde la Universidad Loyola también estamos intentando apoyar la Laudato Si, lanzando un conjunto de universidades que se van a unir de manera mundial para seguir también, se va a llamar Laudato Si Universities, y también me gustaría agradecer mucho a Rafael porque nos va a recibir al conjunto de la comunidad universitaria en Roma para poder inspirar a los alumnos que tenemos, tanto los que tenemos con el doble grado con Chicago, que pasan una estancia en Roma, como aquellos que también están en Erasmus y en estancias internacionales.